Ahora sí. ¿Ya? Nosotros, ¿cierto? Dijimos que estábamos trabajando todo lo que es área y volúmenes de cuerpos geométricos y estábamos haciendo ejercicios, por lo tanto vamos a seguir con eso, que esta presentación que está, cierto, en plan. Dice, con respecto a un cubo que tiene área 108 centímetros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro cubo. Vamos a ver si, esperen un poquito que hay gente que se está recién conectando. ¿Ya? Vamos a dibujar nuestro cubo. Ya. Ahí tenemos más o menos, ¿cierto? Lo que es nuestro cubito. Esperen un segundo para aceptar a los que están entrando. Y dice que el área del cubo es 108 centímetros cuadrados. Por fórmula, ¿cómo se calcula el área de un cubo? ¿Cómo se calcula el área de un cubo por fórmula? 6 por A al cuadrado. Así era. Correcto. 6a al cuadrado igual a 108. El 6 pasa dividiendo. ¿Cuánto es 108 dividido en 6? 18. Y se aplica la raíz. ¿Ya? Que es lo mismo que 9 por 2. Es lo mismo que 3 raíz de 2. Es decir, la arista del cubo mide 3 raíz de 2. Ya teniendo la arista del cubo, voy a calcular lo que me van preguntando. Espérenme. El primero dice, la diagonal en la cara superior es 3 raíz de 2. Primero, lo que tengo es un cuadrado en la cara superior, donde el lado mide 3 raíz de 2. Y me preguntan por la medida de la diagonal. Me preguntan por eso. ¿Cómo puedo calcular la medida de la diagonal? Primero, dice, ¿la diagonal valdrá 3 raíz de 2? No, porque ¿Por eso qué? es mi lado y la diagonal es Correcto. La hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre va a ser más grande que sus catetos. Y como los catetos ya miden lo mismo, es imposible. No es necesario calcularlo. La diagonal del cubo. La diagonal del cubo va desde aquí hasta aquí. Ahí. ¿Cómo yo podría sacar la diagonal del cubo? Si solamente tengo cuánto mide la arista. sacando la diagonal de abajo para tener un triángulo rectángulo y sacar Ya, la hipotenusa. correcto. Saco la diagonal de abajo, que sería la misma diagonal de la cara superior. Por lo tanto, saquemos la diagonal de la cara superior. ¿Cuánto me daría esa medida? ¿Cómo la puedo calcular? Chicos, ¿me esperan un segundito, por favor? Intenten, mientras tanto, calcular eso. ¿Ya? Intenten calcular eso.
Ya, chicos, ahora sí, disculpen. Tuve un problema que venían a dejar algo a la casa. Ya, jóvenes. Ahora sí. Entonces, ¿cómo se calculaba esa diagonal? ¿Con qué puedo calcular? Le voy a poner X a esa diagonal. ¿Con qué puedo calcular eso? Con el teorema de Pitágoras. Ya, con el teorema de Pitágoras. Que sería, cierto, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto me da el 3 raíz de 2 al cuadrado? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 18. 18, muy bien. Y el otro igual da 18. ¿Cuánto es 18 más 18? 36. ¿Y la raíz de 36? 6. 6. 6. Significa que esto mide 6. Y como dijo, cierto, el joven recién, nos quedaría un triángulo rectángulo donde este mide 3 raíz de 2 y este mide 6. Por lo tanto, lo que es la hipotenusa, llamémosla I, la vamos a calcular con el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. El 3 raíz de 2 al cuadrado daba 18. 6 al cuadrado es 36. ¿Cuánto es 36 más 18? 54. 54. Y eso me quedaría la raíz de 54. La raíz de 54 se puede descomponer como 9 por 6. La raíz de 9 es 3 raíz de 6. Por lo tanto, es correcta esa. Y por último, ¿cómo calculo el volumen de un cubo? ¿Cómo se calcula el volumen del cubo? La arista elevada A 3. a 3. 3 al cubo es 27. Raíz de 8. La raíz de 8 se puede descomponer como 4 por 2. La raíz de 4 es 2. 27 por 2, 54, raíz de 2. Por lo tanto, es correcta. Entonces, la 2 y la 3 serían verdaderas, ¿ya? Por lo tanto, la 2 y la 3 son verdaderas, la 1 sería falsa. Entonces, si uno ve, en este ejercicio se aplican varias formulitas, dentro de ahí el teorema de Pitágoras, cómo calcular la diagonal de un cuadrado, el área de un cubo, el volumen de un cubo, o sea, tiene prácticamente la aplicación de todo lo que hemos visto y que ustedes han visto en años anteriores. Vamos con el de abajo. En la figura 1, el cuadrilátero ABCD es un rectángulo de área 45 y perímetro 36. Entonces, el volumen del cilindro generado al rotar el rectángulo respecto del lado mayor, AD es... Primero, me dicen que el área es 45 centímetros cuadrados y que el perímetro es 36. Para yo poder calcular el volumen, necesito el largo y el ancho, porque el ancho va a ser el radio y el largo va a ser la altura. ¿Cómo yo a partir de los datos que me dan, que es el área y el perímetro, podría calcular el X y el Y? Primero, hablan del área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Lado por lado. Ya. Pero el área me la dan, 45. ¿Cómo yo calculo el perímetro de un rectángulo? Sumando todos los lados. ¿Eso cuánto daría?
2x más 2y. Ok. Pero el perímetro me lo dan. Para hacerlo más chiquitito, divido todo por 2 y llego a esto. ¿Qué podría hacer si tengo dos ecuaciones, dos incógnitas? Tengo una ecuación que dice 45x, perdón, 45 igual a x por y. Y tengo la otra ecuación que dice 18 igual a x más y. ¿Qué puedo hacer con estas dos ecuaciones? Un sistema. Que fue lo que vimos, ¿cierto?, el año pasado. En la segunda ecuación, yo voy a despejar cualquiera de las incógnitas. Voy a despejar la y. Por lo tanto, el x pasa restando. Una vez que tenga despejado, en la primera ecuación, voy a reemplazar la y. Es decir, despejé y en la segunda y lo reemplacé en la primera. Hago la multiplicación. Paso todo a un solo lado. Quedaría x cuadrado menos 18x más 45 igual a 0. Y debo resolver esta ecuación de segundo grado. Para eso la voy a resolver factorizando. Dos números que multiplicados me den 45 y sumados me den 18. ¿Qué números multiplicados me dan 45 y sumado 18? ¿Jóvenes? 15 y 3. 15 y 3. Entonces del primero me queda que le equivale 15 y del segundo me queda que le equivale 3. Obviamente, como el x es más chiquitito, tendría que ser 3. Y para que el área me dé 45, este tendría que ser 15. Entonces, tengo un rectángulo cuyos lados miden 3 y 15. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pi por el radio al cuadrado por altura. Sería pi. El radio sería 3 y la altura sería 15. ¿Cuánto es 3 al cuadrado por 15? 135. 135 pi vendría siendo, ¿cierto?, la respuesta correcta. Ese vendría siendo el volumen, ¿cierto? ¿Por qué el radio es 3? Porque recuerden que como es un cilindro, espérenme, voy a borrar. Como es un cilindro, tendríamos eso. Calculamos que este mide 3 y que este mide 15. Por lo tanto, el radio vale 3, la altura mide 15 y lo reemplazo en la formulita y daba 135. O sea, era un ejercicio, ¿ya? Era un ejercicio que ocupa, ¿cierto?, varios contenidos, como por ejemplo sistemas de ecuaciones, materia que vimos en primero medio, ecuación de segundo grado, materia que vimos este año, volumen, ¿cierto?, de lo que es el círculo. Y además, perdón, volumen del cilindro. Además, ocupa lo que es áreas y perímetro. Materia que ustedes aprenden como en cuarto básico. Entonces, involucra muchos contenidos que ustedes ya han visto en años anteriores. He ahí la importancia de realmente aprender
algo y no simplemente estudiar para una prueba. Veamos este otro ejercicio. Dice, un cuadrado de lado 3 centímetros. Entonces vamos a colocar los datos. Un cuadrado de lado 3 centímetros se traslada 4 centímetros, apoyado sobre uno de sus lados, en un plano perpendicular a él, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el volumen del cuerpo generado? ¿Cómo se calcula el volumen de ese cuerpo? ¿Cómo se calcula el volumen del cuerpo ese? Área basal por altura. Como es un cuadrado, el área basal sería 3 por 3, 9. Y la altura sería lo que se desplazó, que es 4. Y 9 por 4, 36. Y listo el ejercicio. Eso era todo lo que había que hacer ahí. Veamos este otro. Dice, se inserta una esfera de radio R en un cilindro cuyas paredes son tangentes a la esfera, como se muestra en la figura. El volumen que no ocupa la esfera es... Si quieren, para hacerlo más fácil, démosle un valor al radio. ¿Da lo mismo? El valor del radio. ¿Cuánto les gustaría darle al radio como valor? 3. Ya, 3. Por lo tanto, si el radio vale 3, ¿cuánto valdría la altura del cilindro? 6. 6, ya. Calculemos entonces el volumen del cilindro. El volumen del cilindro era pi por el radio al cuadrado por altura. ¿Cuánto me daría eso? $54,000. Ya. Calculemos el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 pi por el radio al cubo. ¿Cuánto me quedaría eso si calculo 4/3 pi por 3 al cubo? ¿12 pi? No, 36,000. 36 pi. Ya. Como la pregunta es el volumen que no ocupa la esfera, ¿cómo calculo el volumen que no ocupa la esfera? Dando. Restando. ¿Cuánto me da eso? 18. Pi. Entonces, nos concentramos en este valor. Ya, entonces, ¿ese valor será la mitad del cilindro? ¿El 18 pi es la mitad de 54 pi? No. No. ¿El 18 pi es la mitad de la esfera? Sí. Entonces es la verdadera. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Da lo mismo el valor que ustedes le dieran al radio. ¿eh? Iba a tener el mismo resultado. Por lo tanto, es independiente el valor que yo le dé. Veamos este otro ejercicio. La figura 5 muestra una caja rectangular de volumen 128 centímetros cúbicos que contiene bombones en forma de esfera. ¿Cuál es el área de estos bombones? Primero, como me dan el volumen de la caja, para calcular el área de la esfera,
yo necesito el radio primero. Necesito calcular cuánto mide el radio de la esfera. A ese radio le vamos a poner R. Sabiendo que el radio es R, ¿cuánto mediría esto en la cajita? 4R. Muy bien. ¿Cuánto mediría esto en la cajita? 2R. ¿Y esto? 2R igual. Ya. Entonces, el volumen, que es 128, sería igual a 4R por 2R por 2R, ¿cierto? Largo por ancho por alto. ¿Cuánto me da si multiplico lo que está al lado derecho? Y 16. ¿Y el R elevado a? 3. Ya. El 16 lo paso dividiendo. ¿Cuánto es 128 dividido en 16? 8. 8. Y para eliminar el cubo, se aplica la raíz cúbica. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. 2. Encontré el radio. ¿Cómo se calculaba el área de la esfera? ¿Cómo se calcula el área de la esfera? Nosotros lo vimos, ¿cierto? Está en la presentación que vimos en la clase anterior. Las formulitas que yo les hice en un formulario. ¿Era? 4pi radio al cuadrado. Correcto. 4pi por el radio, que lo acabo de encontrar, al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 16. Ya. Pero no es esa la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no está esa respuesta? Que son de los dos. Exactamente. Pregunta por el área de estos bombones. ¿Y 16 por 2? 32 pi. Por lo tanto, 32 pi sería lo que yo tendría que cubrir, por ejemplo, con el papel que envuelve al bombón, que es el área, cierto, de la esfera. Vamos por el otro. Si el contenido de un cilindro circular recto con un volumen de 175 pi centímetros cúbicos se vacía en un cono recto de base circular de radio y altura iguales a la del cilindro, entonces, ¿cuál es la cantidad de líquido que no se alcanza a traspasar? Lo único que me dan por dato es que el volumen de este es 175 pi centímetros cúbicos. Y vacío, ¿cierto?, parte del volumen del cilindro hacia el cono. Y me pregunta lo que no se alcanza a traspasar. ¿Cómo yo podría calcular lo que no se alcanza a traspasar? Relacionemos el volumen del cilindro. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cilindro? ¿Cuál es la fórmula del volumen del cilindro? Pi por R cuadrado por altura. Pi por R cuadrado por altura. Y sabemos que eso, como me lo dan, sería 175 pi. ¿Cuál es el volumen del cono? Un tercio pi radio al cuadrado por altura. Ahora, si yo relaciono, me doy cuenta de algo muy espectacular que ocurre acá.
Eso que está arriba, ¿qué es lo que es? Que yo acabo de marcar. El volumen. Fórmula del cilindro. El volumen del cilindro. Y yo lo tengo. Entonces, eso me daría que el volumen del cono es 175 pi partido en 3. Ya, y ahora, ¿cómo calculo lo que no se alcanza a traspasar? ¿Qué tendría que hacer para calcular lo que no se alcanza a traspasar? Restarle lo del cilindro. O sea, lo del Bueno, correcto. Sería simplemente una resta. Al volumen del cilindro le resto lo que va a caber en el cono. Mínimo común, 3. ¿Cuánto es 175 por 3? 525. ¿Cuánto es 525 menos 175? 350. 350. Y listo el ejercicio. 350 pi partido en 3. Eso sería, ¿cierto?, el volumen que no se alcanza a traspasar. Recuerden que muchos de estos ejercicios nosotros lo hicimos el año pasado. Yo diría que todo esto. Ya por eso yo dije que al comienzo era más bien un repaso de los cuerpos. Me preguntan por el área del cono. Entonces, como me preguntan por el área del cono, lo primero que yo voy a hacer es la fórmula del área. ¿Cómo se calcula el área de un cono? ¿Cómo se calcula el área del cono? Ahí está. ¿Cómo se calcula el área del cono? ¿Ya? Pi por R por G más pi R cuadrado. Incluso dijimos, ¿cierto?, que el pi por R por G era el área lateral o manto y el pi R cuadrado era el área basal. Tengo el radio, tengo la altura, pero no tengo la generatriz. ¿Cuánto mide la generatriz? 5. 5, ¿cierto? Un trío pitagórico, 3, 4, 5. Por lo tanto, el área del cono sería pi por el radio, que es 3, por la generatriz, que es 5, más pi por el radio al cuadrado. Este me daría 15 pi y este me daría 9 pi. ¿Cuánto es 15 pi más 9 pi? 24 pi. Y listo. 24 pi. Y listo el ejercicio, ¿cierto? Entonces, simplemente saber qué fórmula voy a utilizar. Yo obviamente o aplico el teorema de Pitágoras para calcular la generatriz o aplico, ¿cierto?, lo que eran los tríos pitagóricos. Veamos este otro. Dice, el radio basal y la altura de un cono recto miden respectivamente 5 y 12 centímetros. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar mi cono. No es necesario que sea tan grande, ¿eh? Me dicen, ¿cierto?, que la altura y el radio. Entonces, perdón. Espérenme. Me dan eso. Me dan la altura y me dan el radio. Entonces, el radio basal mide 5 centímetros y la altura mide 12 centímetros.
Y me pregunta cuál es el área del manto. El área del cono, dijimos que era pi por r por g más pi por r al cuadrado. Ese es el área total, pero solamente me preguntan por el área del manto, que sería simplemente esa parte de la fórmula. Sería pi por el radio que mide 5 por la generatriz. ¿Cuánto mide la generatriz en este cono? 13. 13, ¿cierto? Trío pitagórico. Y 13 por 5, ¿cuánto es 13 por 5? 65. 65 pi. Y listo el ejercicio. ¿Ya? De ahí la importancia nuevamente del formulario. Veamos este otro ejercicio. Un artesano elabora velas aromáticas con forma cónica de radio basal 3 y altura 10. Entonces voy a dibujar mi velita, una velita que tiene forma cónica. Ahí está la mechita de la vela, ¿cierto? Donde el radio basal, espérenme, donde me dan el radio basal, que es 3 centímetros, y la altura es 10 centímetros. ¿Ya? Esos son los datos que me dan. ¿Cuánta cera necesita para obtener una docena de velas con dichas características? Basado en la pregunta, ¿qué tendría que calcular? ¿El área o el volumen de la velita? El volumen. El volumen, ¿cierto? No puedo calcular el área porque las velas no son huecas. Por lo tanto, es el volumen. Entonces vamos a ir a lo que es el volumen del cono. ¿Cómo se calculaba el volumen del cono? Lo dijo Tamara recién, ¿cierto? 1/3 pi por r cuadrado por h. Entonces tendríamos que el volumen del cono es 1/3 por pi. Pero me dicen que el pi lo considere como 3. Por el radio al cuadrado por la altura. Bueno, ahí puedo simplificar. Quedaría que el volumen del cono es igual a 9 por 10, 90. Pero no está esa pregunta. Perdón, no está esa respuesta. No quiero esa pregunta, no está esa respuesta. ¿Por qué? ¿Qué me falta? Porque están Porque es una Multiplicarlo por docena. 12. ¿Y qué significa docena? 12, multiplicarlo. 12. Correcto. ¿Y eso me da? 1080. 1080 centímetros cúbicos. ¿Alguna consulta en eso? ¿Ya? Yo siempre he dicho, el dibujo no es una obligación, pero de que ayuda, ayuda. ¿Ya? A darme cuenta de lo que tengo y qué voy a utilizar. Profesor, una duda. Dígame. ¿Esa pregunta yo la había hecho antes o no? Sí, el año pasado. Mm. Creo que salió en la prueba, parece. No sé si en las pruebas o en las pruebas en pareja que hacíamos. ¿De acuerdo? Todos estos ejercicios casi todos salieron. ¿Ya? Este ya lo hicimos, el área del manto. Espérenme. Voy a saltarme los que ya hicimos, hay algunos que ya están repetidos. Veamos este. Dice, al sumergir completamente una piedra dentro de un tubo cilíndrico de 5 centímetros de radio, el nivel del agua que contiene sube 4 centímetros. ¿Cuál es el volumen de la piedra? ¿Cómo yo podría calcular el volumen de la piedra con esa información que a mí me entregan? Lo único que a mí me dan es que el radio del cilindro
Mide 5 centímetros, nada más. ¿Cómo yo podría calcular el volumen de la piedra? Ahora voy a bosquejar un poquito. Dice que cuando yo meto la piedra, pensemos que este era el volumen normal del agua. Cuando se metió la piedra, el volumen del agua subió 4 centímetros. ¿Ya? El volumen del agua subió 4 centímetros. ¿Cómo yo podría calcular el volumen de la piedra con esa información? Si ustedes se dan cuenta, lo que yo pinté de rojo sería el volumen en el cual varió. Por lo tanto, el volumen de la variación es equivalente al volumen de la piedra, ¿cierto? Física. Si ustedes sumergen algo en el agua, el volumen que se desplaza corresponde al volumen del objeto. Por lo tanto, al fin y al cabo, lo que me están pidiendo calcular es el volumen de este cilindro rojo que se está formando. Entonces, el volumen de ese cilindro rojo era pi por el radio al cuadrado por altura. Y la altura sería 4, que fue lo que subió el agua. ¿Cuánto me daría eso? Siempre. 100. ¿Y cuánto vale el pi? Pero están dando la misma pregunta. 3,14. ¿Cuánto es 100 por 3,14? 314. 314. Este ejercicio yo se lo dije el año pasado. Dije que calcular el volumen de la piedra en sí era difícil, como piedra, como objeto piedra. Pero sí lo puedo relacionar con este volumen que se desplaza. ¿Ya? Por un tema físico, ¿cierto? Veamos este otro. Si la generatriz de un cono es de 6 centímetros y el radio de la base es 2 centímetros, calcular el área de la superficie lateral y el área total del cono. Entonces lo primero que yo voy a hacer es dibujar mi cono. Me dan la generatriz, que mide 6 centímetros, y me dan el radio de la base, que mide 2 centímetros. Y la pregunta es por la superficie lateral, o manto, que es lo mismo, y el área total. Dijimos que el área del cono era pi por r por g más pi por r al cuadrado. Sería pi por el radio por la generatriz más pi por el radio al cuadrado. Bueno, ¿cuánto es 6 por 2? 12. 12 pi. Entonces la primera parte me da el área lateral. La segunda parte, 2 al cuadrado, es 4 pi. Esa es el área basal. El área total sería 16 pi. Entonces, área lateral es 12 pi, área total 16 pi. Listo el ejercicio, alternativa letra A. Bueno, hay hartos ejercicios para que ustedes hagan, ¿cierto? Hagan su formulario, practiquen estos ejercicios que están en la presentación, ya que tienen que enviar. Y antes de terminar, antes de pasar a asistencia, lo que están repetidos no es necesario hacerlo allá. Hay algunos que yo los repetí, pero no es necesario que ustedes lo hagan. Tienen harto ejercicio, pueden preguntar. Cualquier consulta, ¿cierto? Me la hacen por interno. Ahora, jóvenes. Primero, algunas acotaciones que son importantes. El día viernes 13 de diciembre se va a subir la prueba de matemática, la prueba número 4, que abarca hasta lo que veamos el día viernes, que va a ser el teorema de Euclides. Ya por lo tanto, el día viernes 13 se va a subir la prueba número 4 y tienen plazo
hasta el día viernes 20, ¿ya? Tienen plazo hasta el día viernes 20 para hacer envío de esa prueba. Las condiciones de la prueba son lo mismo. Los contenidos a evaluar están en planes, pero entra todo lo visto en el año, obviamente más cargado para la parte, ¿cierto?, de lo que es ecuación de segundo grado, función cuadrática, cambio porcentual, función inversa, volúmenes, teorema de Euclides, ¿ya? Más cargado para esa parte. Las mismas condiciones de las pruebas anteriores, las mismas 25 preguntas, una semana entera para hacerla. Hay jóvenes que a mí me deben la evaluación anterior, ¿ya? Y no veo el más mínimo interés de esas personas. Porque en ningún momento me han escrito, profesor, ¿sabe qué? Yo le debo la prueba, ¿cuándo se la tengo que dar? Nada. Nada de nada. Y recuerden que el año se está por acabar. Y hay personas, la mayoría, la única persona que va totalmente al día con todo, si no me equivoco, es Consuelo. El resto me debe una cantidad enorme de guías. Y yo no voy a estar revisando a última hora. El que no entregó, teniendo todo el año, dándole cierto, constantemente diciendo que tienen que entregar las guías, perdió. Recuerden que sí está la opción de que si ustedes no entregan lo que tienen que entregar, a pesar de darle muchas posibilidades, muchas oportunidades, ustedes pueden repetir. ¿Ya? Entonces, que sea un año distinto, donde es, entre comillas, un año difícil, pero un año mucho más fácil en el tema de las materias, porque obviamente, por ejemplo, las pruebas ya no son de 50 preguntas para los 80 minutos, son de 25 preguntas para una semana. Creo que tiempo más que suficiente. ¿Ya? Aparte que pueden trabajar mediante los videos, las presentaciones, ¿cierto? Tienen todo para resolver. Entonces, la prueba se sube el viernes 13 y el día viernes 20 hasta las 10 de la noche tienen plazo para enviarla. Ahora, lo otro, lo de mañana. Mañana no se olviden que a las 3:30 de la tarde está cierto lo que es la presentación de los electivos. Entonces, se van a conectar, no sé si mediante Planner o mediante Zoom, si no aparecen Planner es por Zoom. En Zoom, el usuario es invitado y la clave es invitado, la palabra invitado, ¿ya? Usuario y clave son la misma palabra, invitado. A las 3:30 tienen que estar todos conectados para que vean, cierto, la presentación de los electivos para el próximo año. Una vez que se haga la presentación de los electivos, la semana siguiente, en el mismo planner, cuando ustedes inicien sesión, les va a aparecer, cierto, la opción para elegir a qué electivo les gustaría irse el próximo año, donde ustedes van a hacer su elección. Ya después a mí, una vez que todos hayan hecho la elección, me va a llegar, cierto, cuántas personas eligieron tales electivos. Por lo tanto, es bueno que estén mañana, es bueno, cierto, que escuchen cómo van a ser los electivos del próximo año, para que después no anden, cierto, algo perdido. Ahora, si alguien tiene alguna consulta una vez que termine la presentación de los electivos, puede acercarse, cierto, mandarme un mensaje, profesor, ¿sabe qué? Mire, tengo la duda en qué trata el electivo, por ejemplo, de literatura, no sé. Yo también voy a estar mañana en la presentación, ¿ya? Observando, cierto, y viendo la presentación, que no la hago yo, la hace de matemática, la hace el profesor Jonathan. Entonces, es bueno que ustedes vayan interiorizándose con respecto a los electivos para que la próxima semana puedan hacer, cierto, una buena elección. Incluso pueden estar acompañados de sus papás para que ellos también vean la presentación y los aconsejen, ¿cierto?, de qué electivo podría ser mejor para ustedes. Si es que tienen la duda, ¿cierto? Si es que están con la incertidumbre, no saben qué tomar, aprovechen de asesorarse con sus papás si ellos están ahí con ustedes, que ellos también vean la presentación y puedan, ¿cierto?, después preguntar si quedaron con alguna duda. Traten de aclarar todas las dudas mañana
de las presentaciones que hagan los profesores. No sé si hay alguna consulta con respecto a lo que es la prueba, con respecto a lo que es la entrega de guía. ¿Por qué digo que es importante el joven? La entrega de guía tiene alto porcentaje, 20% cada una de las notas de entrega de guía. Pero yo no puedo estar, ¿cierto?, el último día, cuando ustedes están saliendo, el último día, revisando las 30 guías que me tienen que enviar, por ejemplo. ¿Ya? Es imposible que yo les evalúe 30 guías en un día, porque ustedes simplemente no la quisieron entregar antes. Entonces, jóvenes, pónganse, ¿cierto?, las pilas, comiencen ya a enviar, quedan poquitas semanas de clase, poquitas, y hay personas demasiado irresponsables, como hay algunas que son muy responsables, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que se conectan a la mayoría de las clases, por no decir a todas, que entregan su guía cuando corresponde, ¿cierto? No se están atrasando, la están haciendo constantemente para no atrasarse y que no se les acumulen. Pero hay personas que no, hay personas que me deben todas las del primer semestre y del segundo semestre. Y a pesar de que se les dice constantemente que tienen que entregarla, no veo el más mínimo interés de esas personas en hacerlo. Y después, ¿cierto?, van a estar ahí a última hora pidiendo esto. Entonces, tenemos lo de la prueba, tenemos lo del electivo. Vamos a dejar la clase hasta acá. Tarea hacer los otros ejercicios para que los puedan preguntar. Vamos a dar 10 minutos de la otra clase el día viernes para las consultas de estos ejercicios que quedaron pendientes. Y de ahí, ¿cierto?, vamos a trabajar lo que es el teorema de Euclides. ¿Ya? Por lo tanto, quedamos hasta aquí. No se retiren para yo poder tomar asistencia.